Queridos hermanos, buenos días en este 1 de junio, en el que cambiamos de ciclo. Ayer terminamos la cincuentena pascual con la gran solemnidad de Pentecostés y hoy volvemos al tiempo ordinario, en la 9ª semana. Un día en el que la Iglesia también recuerda la memoria de San Justino, un hombre de formación helénica, conocedor de la filosofía platónica y que aprovecha precisamente la filosofía para dar una explicación de la fe que profesa. Él escribe sobre el logos, como el logos engendrado era un concepto que estaba, podríamos decir, bastante extendido en estas escuelas filosóficas, y funda en Roma el Didascaleo Romano, que era un lugar donde podíamos discutir o fundamentar filosóficamente nuestra fe. Es decir, digamos que puede ser el creador de ese estudio de la filosofía cristiana. San Justino sufre el martirio en tiempo de Marco Aurelio y sobre todo por unas luchas, no sé si decir encarnizadas, pero sí filosóficos contra el cínico Crescencio, ¿no? Y desde ahí, se ha estudiado su obra que él vive en torno al siglo II después de Cristo, y en el que se testimonia también y se ve de qué manera vivían los primeros cristianos, cómo llevaban a cabo aquello que dicen los Hechos de los Apóstoles, cómo se unían en la oración, en la fracción del pan. En fin, un santo apologeta que nos anima a todos a vivir nuestro compromiso con la fe y nuestro compromiso también con Cristo, dando razones de nuestra esperanza. También la Iglesia hoy mira a María como Madre de la Iglesia, después de haberla visto ayer en mitad del cenáculo, apoyando a los apóstoles. Ella es siempre el centro, como madre que nos anima, nos acompaña y nos ampara a esta su Iglesia naciente, que cada día tenemos que renovar nuestro compromiso y nuestra adhesión por el reino. Pero volviendo a los textos de esta 9ª semana del tiempo ordinario, comenzamos a leer la segunda carta del apóstol San Pedro, en el que analizándola vemos que es como si nos hubiera tocado la lotería. Dice: a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cambiado en suerte una fe tan preciosa como a nosotros. Es decir, Pedro saluda a aquellos afortunados que han tenido la suerte precisamente de tener una fe tan preciosa como la que es la suya. Fijaos, eso es el principio de toda alegría de las comunidades cristianas. Sentir de qué manera esto nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Su divino poder, dice Pedro, nos ha concedido todo. Nos ha conducido a una vida de piedad y nos da a conocer al que nos ha llamado por su propia gloria y potencia. Es tal la alegría, es tal la dicha que tenemos, que incluso nos da a conocer al mismo hacedor de esa fe, a Dios en Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Con eso, queridos hermanos, nos ha dado los dones inapreciables, extraordinarios, dones prometidos para participar de ellos, saliendo, eso sí, de la corrupción que reina en el mundo. Advierte Pedro de los peligros que tiene la corrupción mundana para participar de Dios. Es decir, tenemos que salir de aquello que realmente es lo que día a día nos preocupa, día a día tiene nuestra atención, día a día hace que creamos en ambiciones. Pero no, él dice que hay que huir de esa presencia, de esa seducción del mundo, para poder participar del mismo ser de Dios. Entonces nos anima a poner un gran empeño en añadir a nuestra fe, fijaos, la honradez. ¡Ay, la honradez! ¿Nos vendemos tan pronto? ¿Somos tan poco constantes en esto? En un mundo en el que esas palabras ya no se utilizan. La honradez, el criterio. Funcionamos como veletas. Hoy aquí, mañana allí, ahora pienso esto. No, un criterio. Tenemos que tener un argumento y defender ese argumento con criterio. No es lo que hoy me he levantado y pienso de esta manera. Fijaos en San Justino, lo que le llevó
al martirio. Bien, honradez, criterio, dominio propio, dominio de sí, manteniéndose en la fe que profesamos. Constancia, la constancia. ¿Cuántos planes hacemos en nuestra vida dependiente del mundo que luego abandonamos? Pero la constancia en la fe es la exigencia diaria cuando me levanto en renovar el amor a Dios, aunque me lleve al martirio como a San Justino. La piedad. La piedad es un sentimiento muy profundo dentro del hombre que hace que nuestra compasión, es decir, que padezcamos con otro, que nuestro corazón se identifique con el corazón del otro, es más, con el corazón de Dios mismo, porque dice, de la piedad al cariño fraterno. Es decir, una unión con el hermano, porque tenemos esa misma fe, nos ha tocado la misma lotería. Y del cariño fraterno al amor. Es decir, nuestro corazón padecemos con incluso Dios mismo. De la piedad al cariño fraterno y del cariño al amor. Pues bien, queridos hermanos, releamos estos textos este día para saber cuál es esa gracia tan maravillosa que nos ha tocado y que tenemos que vivir. Decía San León Magno en un sermón que se suele leer en Navidad, maravilloso, por cierto, que dice así: reconoce, oh cristiano, tu dignidad, pues participas de la naturaleza divina, y no vuelvas a la antigua vileza de una vida depravada. Recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Ten presente que arrancado al poder de las tinieblas, se te ha trasladado al reino y claridad de Dios. Por el sacramento del bautismo te convertiste en el templo del Espíritu Santo. No ahuyentes a tan escogido huésped, como decíamos ayer en la secuencia, con acciones pecaminosas. No te entregues otra vez como esclavo al demonio, pues has costado la sangre de Cristo, que te redimió según su misericordia y te juzgará conforme a la verdad. Es un texto tan redondo, es decir, la dicha, nuestra gracia, ha sido precisamente pagada por la sangre del mismo Hijo de Dios, y Él nos va a juzgar conforme a la verdad. Así que no ahuyentéis al Espíritu que está dentro de vosotros. Reconoce, frase de, como yo digo, de frigorífico: reconoce, oh cristiano, tu dignidad, pues participas de la naturaleza divina. Si no se nos olvida eso, no se nos olvida vivir en tensión nuestro cristianismo, en búsqueda de la verdad. Fijaos el Salmo 90 que decimos hoy: tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: alcázar mío, refugio mío, Dios mío, confío en ti. Es decir, en Cristo se dan todas las promesas. Dios se entrega totalmente en su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Por eso podemos decir: Dios mío, confío en ti. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días, le haré ver mi salvación. ¿Por qué? Porque participamos de la naturaleza de Dios. Y reconociendo eso, nos podemos ver en Cristo. Fijaos el Evangelio de hoy, que Cristo vuelve, o volvemos nosotros a encontrarlo en el Evangelio de Marcos con las parábolas. Y hoy nos enseña con la parábola de los viñadores. El hombre que manda a su hijo querido y lo matan y lo arrojan fuera de la viña. Es decir, una prefiguración de esa pasión de Cristo. Pues bien, San Ireneo, otro padre de la Iglesia, estamos siempre citando a los padres de la Iglesia porque ahí está la raíz. Porque ahí está el fundamento de nuestra reflexión teológica y espiritual, que a veces están abandonados. El Concilio Vaticano II, de hecho, nos invita a redescubrir a los padres. Pues bien, dice San Ireneo: fue Dios quien plantó la viña del género humano, cuando creó a Adán y cuando eligió a los patriarcas. Después la confió a los viñadores por medio de la legislación de Moisés. La rodeó con un seto, es decir, delimitó la tierra que tenía que cultivar. Edificó una torre, es decir, eligió Jerusalén. Cavó un lagar cuando preparó el receptáculo de la palabra profética, y así envió profetas antes del exilio de Babilonia, y otros después del exilio, más numerosos que los primeros, para recabar los frutos
con las palabras siguientes: esto dice el Señor, enmendad vuestros caminos y vuestras costumbres, juzgad con juicio justo, tened compasión y misericordia, cada uno con sus hermanos, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre, que nadie conserve en su corazón el recuerdo de la malicia de su hermano, no améis el juramento en falso. ¿Veis cómo los padres están intentando dar explicaciones también desde atrás, desde el Antiguo Testamento? Es una manera de hacer entendible a nosotros cuál es la exigencia a la que somos llamados. Dice: cuando los profetas predicaban esto, reclamaban el fruto justo, y les pasó lo que al Hijo del Hombre, lo que al Hijo de este Señor, que los viñadores siempre ocurre, siempre que recordamos al mal que no está bien, nos quieren arrojar fuera de la viña. Pero como no les hacían caso, al fin envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al cual mataron los colonos malos y lo arrojaron fuera de la viña, no ya cercada, sino extendida por todo el mundo, y la entregó a otros colonos que dieran sus frutos a su tiempo. La torre de elección sobresale magnífica por todas partes, ya que todas partes y en todos los lugares resplandece la Iglesia. En todas partes se ha acabado un lagar, pues en todas partes se encuentran quienes reciben al Espíritu Santo. Y puesto que aquellos rechazaron al Hijo de Dios y lo echaron fuera cuando lo mataron fuera de la viña, justamente los rechazó Dios a ellos, confiando el cuidado de los frutos a las gentes que estaban fuera de la viña. Fijaos, muchas veces los que están dentro de la iglesia son los peores, con perdón, pero muchas veces nos falta la formación, nos falta una profundidad espiritual, teológica, o incluso el sentido común, y apartamos a los que nos confrontan con la verdad que es Cristo. Uno y el mismo es Dios Padre, que plantó la viña, que sacó al pueblo, que envió a los profetas, que envió a su propio Hijo, que dio la viña a los otros colonos para que le entregaran el fruto a su tiempo. Pues bien, queridos hermanos, pensemos qué frutos estamos recogiendo, qué frutos estamos madurando, qué frutos damos del reino al Padre, qué llevamos en las manos y cómo tratamos al Hijo enviado para dar testimonio del Padre a nosotros y nosotros en el mundo. Que el Señor os bendiga y os haga empezar este nuevo camino con la fuerza del Espíritu Santo, y que el tiempo ordinario sea una manera de manifestar de verdad a Jesucristo. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esté con vosotros y os acompañe siempre. Amén.